Saludos compañeros. Le hablamos del grupo GFIC. Otra vez estamos en el curso de estática, la sesión número 3. La parte práctica, parte 2. Comencemos. Ejercicio número 2. Vamos a ver el tema de inercia. Específicamente vamos a aplicar el teorema de Steiner. Entonces, vamos a comenzar a leer el enunciado del problema. Dice, calcular el momento de inercia de una sección de viga. Nos van a dar un dato que nos dice que el centro de gravedad de la sección de la viga es 12.5, 22,5 centímetros. Como podemos apreciar, nos van a dar nuestro eje X, eje Y, nuestra figura, nuestra sección de viga, nuestro centro de gravedad y la medida correspondiente a cada parte de esa sección de viga, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, comencemos a resolver. Tenemos acá nuestra sección de viga, con nuestro centro de gravedad y nuestras medidas correspondientes. Nosotros, para poder calcular la inercia tanto en X como en Y de una figura, en este caso es una figura, digamos, que tenemos que desdoblarlo, por decirlo así, en partes, ¿no? Una parte 1, una parte 2, una parte 3. ¿Para qué? Para que sea mucho más sencillo la operación. Y para eso utilizamos el teorema de Steiner. Entonces, acá podemos apreciar que nuestra sección de viga lo hemos separado en tres rectángulos. Un rectángulo 1, un rectángulo 2 y otro rectángulo 3. Entonces, primero vamos a decir qué es el teorema de Steiner. Nos va a permitir hallar la inercia tanto en X como en Y, como podemos apreciar acá, en el recuadro morado. Entonces, la inercia en X va a ser igual a ¿qué? A la inercia del primer bloque que voy a tomando, dependiendo de la figura. En este caso, va a ser un rectángulo, ¿no? Entonces, la inercia de rectángulo en X más el área de ese rectángulo, de ese bloque, por la distancia al cuadrado. ¿Pero la distancia de qué? La distancia con respecto a Y, ¿verdad? Paralelo a Y. ¿De qué? Del centro de gravedad menos el centro de gravedad del bloque. O sea, el centro de gravedad general menos el centro de gravedad del bloque que estoy tomando, ¿no? En este caso puede ser este, o este, o este, ¿no? Obviamente que tienen que ser los tres. Igualmente, para la inercia en Y, va a ser igual a ¿qué? A la inercia de rectángulo, pero en Y, ¿no? Más el área de este rectángulo que voy a tomar por la distancia. Y esa distancia va a ser paralelo al eje X, al cuadrado. Entonces acá tenemos nuestro teorema de Steiner, ¿no? Y vamos a comenzar a resolver. Entonces, los datos que nos dan es el siguiente, que el centro de gravedad va a ser igual a 12.5, 22.5 centímetros. Acá tenemos el momento de inercia de un rectángulo. Por ejemplo, el momento de un rectángulo, el momento de inercia de un rectángulo en el eje X va a ser la base por altura al cubo entre 12. Y el momento de inercia de este rectángulo en el eje Y va a ser la altura por la base al cubo entre 12. Entonces comencemos a resolver. Como nosotros queremos hallar el momento de inercia general, vamos a hallar el momento de inercia primero del bloque 1, del bloque 2, del bloque 3, porque lo hemos tenido que separar. Y justo es un rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo. Entonces vamos a comenzar con el primer rectángulo que tenemos acá. Entonces sería esta fórmula que está acá, ¿no? La primera fórmula que está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Entonces sería la inercia en X del primer bloquecito va a ser igual a la inercia de este bloque, la inercia de este bloque en X, más el área de este bloque por la distancia paralelo al eje Y al cuadrado, ¿verdad? Entonces comencemos. ¿Qué es esto? Viene a ser la inercia de este bloque que tenemos acá, la inercia de este bloque en X. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Sería la base por la altura al cubo entre 12. ¿Cuál viene a ser la base acá? 15, ¿no? Entonces ponemos 15 por
la altura. ¿Cuánto viene a ser la altura? 5, ¿no? 5 al cubo entre 12. Ahí está. Entonces hemos aplicado esta fórmula con respecto a esta fórmula de la inercia de un rectángulo, ¿verdad? ¿Qué más dice la fórmula de Steiner? Más el área. ¿Y cuál viene a ser el área? Viene a ser el área de este bloque que hemos tomado. Base por altura. Sería 15 por 5, 75. Aquí está. ¿Por qué? Por la distancia de mi centro de gravedad en Y, con respecto al centro de gravedad de mi bloque, que va a ser en Y también. Entonces sería, ¿cuál es mi centro de gravedad? 22,5, ¿verdad? 22,5. Le voy a restar el centro de gravedad de este bloque, de bloque número 1. ¿Y cuál va a ser? 2,5. Acá ya tenemos nuestro centro de gravedad de nuestras figuras. En este caso vamos a tomar la figura número 1. Entonces hacemos lo siguiente. 22,5 centro de gravedad general menos el centro de gravedad de la figura número 1. Viene a ser 2,5. Entonces, esta es diferencia al cuadrado, ¿no? Según la fórmula que está acá. Y nos va a dar como resultado 30.156.25 centímetros a la cuarta. Entonces ya tenemos acá nuestro primer momento de inercia de este bloquecito, ¿no? Ahora vamos con el segundo bloque. Viene a ser acá. Ojo que todos estamos viendo en el eje X, en el eje X, en el eje X. Para la segunda parte, hacemos lo mismo. Vamos a hallar el momento de inercia de rectángulo en X de esta figura. Tenemos la base. ¿Cuánto viene a ser la base? La base viene a ser 5, como este dato que está acá. Por la altura. La altura de todo esto es 30, por 30, al cubo entre 12, según la propiedad de acá, ¿verdad? Más el área. ¿Cuánto vale el área? Sería 5 por 30, 150. Acá está. Por la diferencia de ¿qué? Del centro de gravedad general, obviamente en Y, sería 22,5 menos el centro de gravedad de ese bloque. Y este bloque, ¿cuál es su centro de gravedad en Y? Sería 20, ¿no? Acá está, sería 22,5 menos 20. Y todo esto al cuadrado. Entonces, al momento de efectuar, sería 12.187.50 centímetros a la cuarta. Entonces ya tenemos el otro momento de inercia, ¿no? En X de este segundo bloque. Ahora vamos con el tercer bloque. Vamos a hallar su momento de inercia en X de este tercer bloque. Entonces, hacemos también lo mismo. El momento de inercia en X de rectángulo en esta posición, ¿no? De este bloquecito. ¿Qué sería? Sería mi base por la altura al cubo entre 12. ¿Cuál viene a ser mi base? Acá está. 25, ¿no? 25. Acá ponemos 25. Por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 5, ¿no? Al cubo entre 12. Perfecto. Ahora le vamos a sumar su área, ¿no? Su área. ¿Cuánto es su área? 25 por 5, 125. Lo vamos a multiplicar por la diferencia del centro de gravedad general de la figura menos, ¿menos qué? Menos 37,5, ¿no? Acá podemos hacer una aclaración, que podemos restar primero esto menos esto, o esto menos esto. Porque si nos sale negativo, como siempre lo vamos a elevar al cuadrado, se va a ver positivo, no hay ninguna diferencia. En este caso lo hemos puesto así, ¿no? Para poder aclarar. Entonces, restamos esta diferencia y lo elevamos al cuadrado. Y el resultado de todo esto nos va a dar 28.385.42 centímetros a la cuarta. Entonces ya tenemos nuestro momento de inercia en el eje X de cada bloque. Y al sumar todos estos momentos de inercia de cada bloque, nos va a salir ¿qué? El momento de inercia en X de nuestra figura general, ¿no? Ah, ya, entonces vamos a tener que sumar esta cantidad, más esta cantidad y más esta cantidad. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar la cantidad que apreciamos acá, ¿no? Ah, ya. Entonces ya voy a tener mi primera respuesta. La inercia general en X va a ser igual a ¿qué?
a 70.729.17 centímetros a la cuarta. Listo. Ahora pasamos al eje Y, ¿no? Al eje Y, como apreciamos acá. Ahora vamos a trabajar con el momento de inercia, obviamente de cada bloque, pero en Y, o sea, de cada rectangulito en Y. Y vamos a aplicar ahora esta fórmula que está acá, que viene a ser la altura por la base del cubo entre 12. Entonces, comenzamos con el primer bloque que está acá. ¿Qué viene a ser? Ahora vamos a jugar con la altura primero, ¿no? La altura por la base al cubo entre 12. Listo. Más el área, ¿no? El área es igualito, tanto acá como acá, 75. 15 por 5, 75. Ya, listo. Por la diferencia. ¿La diferencia de qué? Acá me faltó al cuadrado. Acá es el cuadrado. Acá es el cuadrado, ¿verdad? Listo. ¿La diferencia de qué? La diferencia de mi centro de gravedad, en este caso, general, que en X, ahora va a ser en X, ¿no? Con el centro de gravedad de mi primer bloque, que viene a ser 12.5. Entonces voy a rezar 12.5 menos 12.5, ¿cuánto me va a salir? 0, ¿no? Y se va a eliminar todo esto. Entonces solo vamos a efectuar esto. ¿Y cuánto nos va a salir? 1406.25 centímetros a la cuarta. Listo, ya tenemos la del primer bloque. Ahora pasamos con nuestro segundo bloque, que tenemos acá. Ahora vamos a jugar con la altura, ¿no? La altura por la base al cubo entre 12. La altura vale 30, la base vale 5 al cubo entre 12, más el área. ¿Cuánto es el área? 150, ¿no? ¿Por qué? Por la diferencia del centro de gravedad, ahora en X, menos el centro de gravedad del segundo bloque en X. Sería 12.5 menos 12.5, ahí me sale 0. Al cuadrado 0 y todo por esta multiplicación se elimina, ¿no? Se va. Y solo vamos a efectuar esto nomás. ¿Y cuánto nos va a salir? 312.50 centímetros a la cuarta. Entonces ya tenemos. Ahora pasamos con el último bloque de acá. Igualito. La altura por la base al cubo entre 12. ¿Cuánto vale la altura? 5. La base, 25. Al cubo entre 12 más el área de esta figura sería 25 por 5, 125. Por el centro de gravedad, ahora en X, menos el centro de gravedad de ese bloque 3, que también vale 12.5. Entonces, similar a los otros, se elimina, ¿no? Se elimina y nos va a quedar esta cantidad. Y esta cantidad que viene a ser igual a 6.510.42 centímetros a la cuarta. Ah, ya. Entonces ya hemos hallado la inercia de cada bloque en Y, que me va a conformar, mi figura general, ¿no? La inercia general en Y. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder hallar eso, sumamos o más, ¿no? Sumamos la inercia de este primer bloque, la inercia de este segundo bloque, y la suma de esta del tercer bloque, ¿no? Su inercia. Y nos va a dar ese resultado de acá. ¿Cuál es? 8.229.17 centímetros a la cuarta. Entonces, así hemos podido hallar la inercia general en Y. Y hemos hallado también la inercia general en X. Entonces, ¿cómo hemos hallado esto? Simplemente aplicando nuestro teorema el teorema de Steiner, ¿verdad? ¿Y qué más? Hemos aplicado nuestro dato del centro de gravedad que nos dan, y hemos aplicado nuestra teoría, ¿no? La teoría de la inercia de un rectángulo, ¿no? De una figura conocida. Entonces siempre es bueno, cuando tengamos una figura, siempre tratar de desglosarlo, por decirlo así, distribuirlo en figuras conocidas, en figuras notables, ¿no? Para hallar su inercia. Entonces, eso sería todo en cuestión de la resolución del problema, ¿no? Espero que haya sido un aporte para ustedes. Nos despedimos para otra oportunidad. Hasta luego.